Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En tiempos de COVID, seguimos trabajando en la terraza. No te pierdas el episodio de hoy, donde recorremos la terraza en el mes de noviembre del 2020. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés, que como verán ya casi no le quedan hojitas. Acá tenemos a la hortensia, que como ven también la podé y le saqué ya todas las flores para prepararla para el invierno. Acá están las calas, que obviamente quedan solo los rizomas y alguna que otra maceta o tierra que hay ahí escondida. Acá están todas las sillas y la mesita de afuera que están ya preparadas para el invierno, por la nieve, la lluvia, etc. Y acá tenemos al almendro, que como ven está lleno de ramas y brotes, así que veremos en febrero o marzo las flores. Este año no voy a armar el pinito de Navidad porque voy a viajar, pero acá lo tenemos al pinito. Y acá tenemos también a todas las ramas de la frambuesa, que quedó media pelada porque obviamente la mayoría de las hojas ya se cayeron. Lo mismo le pasó a la linterna japonesa, o a la linterna china, como quieran llamarle, que como ven ahí también están medio los frutitos. Al final no las coseché, como dije en el episodio pasado que iba a hacer, están todavía ahí esperando. El laurel que se recuperó súper bien, pero también tiene un montón de ramitas que salieron de acá abajo, así que la voy a tener que cortar probablemente sí, ya el año que viene. En diciembre no creo. Acá tenemos al arbolito, que se acuerdan se fue recuperando y está increíble, con alguna otra enredadera que también, como ven, están creciendo para todos lados. La otra hortensia de gajo, que está gigante. Ya podé las flores, pero estoy pensando en que probablemente tenga que podar también las ramas, porque ya se hizo súper grande. Y acá abajo verán que por allá, ven, ahí tengo algunas violetas de los Andes, y acá también, así que vamos a ver si van a florecer. Acá tengo a los dos laureles de hojas que estaban en macetas separadas, están en esta, también todo bien, pero se nota obviamente otoño casi invierno, cómo se han ido cayendo todas las hojas. La vid está peladita pero viva, y las flores de las mariposas o el arbusto de las mariposas igual. Acá tenemos a uno de los jaliboros con todos los pimpollos de las flores que se van a abrir, supongo a fines de diciembre, principios de enero. Acá la verdad no tengo ni idea si las dedaleras van a volver a dar flores, porque ya dieron y supuestamente son bianuales, así que voy a esperar a ver qué pasa el año que viene. Y la euskera, ahí está también muy bien. La vinca minor, que quedó sola en esta maceta, de a poquito está empezando de vuelta a dar flores. Ven alguna que otra. Y antes de seguir por el otro lado, vengo para aquí, donde estaba súper bien la enredadera, pero claro, con el invierno
bueno, casi invierno, en otoño, ya perdió todas las hojas, así que espero el año que viene siga creciendo. En esta maceta la enredadera no estaba sola, pero con geranios, que ya los limpié todos y también de los rizomas saldrán el año que viene. Lo mismo acá, pero acá le sumo que tenía una fucsia y la fucsia sigue dando flores en otoño, vamos a ver en invierno. Ahí estaba la amarilis, que ya le corté las hojas porque también hasta el año que viene no creo que dé nada. Este es el otro arce japonés que perdió todas sus hojitas. ¿Se acuerdan que lo estuve moviendo de un lado para el otro? Espero que finalmente en este lugar le guste, se quede y se desarrolle. Acá tenía uno de los árboles que corté, pero volvió a crecer. Vamos a ver qué pasa el año que viene. El ciprés rastrero, que se está de a poquito recuperando acá. A ver cómo sobrevive. Y acá tenemos todas las partes de las flores silvestres que yo dejo que crezca y no limpio mucho. Así que ahí seguirán aprovechando. Acá, como ven, puse unas lucecitas. Después, ahora les pongo un video de cómo se ve de noche. En todos los box, bueno, no en todos los box, en cada box por medio. Y seguimos por acá con una de las rosas que sigue dando pimpollo. Se ve que está mucho más contenta acá en la maceta sola, una de las rosas amarillas. Y acá también me di un poco de cosas silvestres, no hice mucho ahí. Y acá sigue creciendo, como ven hacia arriba, súper bien la mora negra que tengo acá y que espero el año que viene me dé más que este año porque la podé demasiado. Este año no la quise podar tanto. Acá tenemos el invernadero que, como verán, ya descubrí todos los techos y quedó completamente vidriado para que le dé un poco más de luz, y con algunas de las plantas que tengo o en recuperación o en protección del invierno. Sigo por acá con la grosella espinosa. Esta ya también en modo otoño-invierno. Parece que está muerta, pero no. Ya van a ver todas las grosellas que va a dar el año que viene. Y sigo con el limonero, que sigue gigante. Y este año lamentablemente va a dormir afuera, no lo voy a meter adentro del invernadero. Primero porque no entra y ocupa mucho espacio, y segundo porque también quiero ver
si en verdad, como me dijeron, es de acá, está adecuado para la temperatura suiza, así que ya veremos. Acá tengo a la otra rosa, que está media. Vamos a ver si se adapta y le gusta esa maceta. La otra rosa está súper bien, pero obviamente sigue ahora no creciendo demasiado en otoño. La enredadera que cambié para este lado, lo mismo, se va a recuperar el año que viene. Y como ven, saqué todo lo que había en el techo, quedó completamente descubierto para poder hacer bien el seguimiento de las glicinas y acomodarlas bien en cada parte de la pérgola. La glicina, como ven, solo tiene estas ramitas, perdió todas las hojas, viene de esa maceta, como lo ven siempre en los episodios. Acá el otro arce japonés también perdió todas las hojitas a sobrevivir el invierno. Lo mismo que el arándano, y lo mismo con la clematis, a ver cómo sobrevive. Ahora parece claramente muerta, pero van a ver el invierno, la primavera que viene, cómo empieza a salir y a recuperarse. Las dos mandevilas que tengo acá, esta y esta, otro experimento, va a ser la primera vez que pasen el invierno afuera, así que vamos a ver cómo la pasan. Las dedaleras, lo mismo que les expliqué en la otra que está más adelante, no sé si dará alguna flor porque son bianuales y ya dieron demasiadas. El jazmín sigue, súper bien, no va a crecer más, pero tampoco va a perder las hojas, empezará a crecer de vuelta en primavera. Y lo mismo con la rosa, no seguirá creciendo, están perdiendo las hojas, volverá a crecer nuevamente cuando empiece a hacer un poquito más de calor. Los jaliboros acá también llenos de pimpollos, súper bien. Veremos las flores abiertas, no creo en el episodio de diciembre, pero en el episodio de enero. Y las lavandas también súper bien, tienen un perfume en la tardecita riquísimo. Último, la otra glicina, que la veremos de a poquito sacando hojas, espero en febrero o marzo. Bueno, todo por aquí. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, episodio cortito, recorrimos la terraza en el mes de noviembre y nos vemos en el próximo episodio. Manténganse en casa, cuídense, eviten COVID, eviten contactos y nos vemos la próxima por aquí, por este canal, por Travel and Gardening.